¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades del sistema nervioso. Con esto comenzamos lo que es la unidad 3, el curso de Sistemas del Cuerpo Humano 1. Ok. Antes que nada es muy importante establecer cuáles son las funciones de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de recibir información, procesarla y emitir respuestas. Básicamente el sistema nervioso se va a encargar de controlar las acciones que se generan en nuestro cuerpo y establecer una relación con el medio exterior. Gracias al sistema nervioso, nosotros tenemos un control de movimientos voluntarios, desde caminar, correr, gesticular, o incluso se pueden controlar también los movimientos involuntarios. El sistema nervioso es muy importante para regular, por ejemplo, los latidos cardíacos, los movimientos del tubo digestivo. El sistema nervioso permite también el control de los reflejos. Ahí en la clase pasada estuvimos hablando sobre los reflejos. Ejemplificamos el reflejo rotuliano, por ejemplo. Permite también la coordinación de los demás sistemas corporales. Básicamente actúa como un centro de control. El sistema nervioso va a coordinar todos los demás sistemas. Gracias a él también tenemos una percepción del mundo que nos rodea, así como de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque del sistema nervioso se derivan los órganos de los sentidos. Aquí podemos hablar de los 5 sentidos: el oído, el olfato, la vista, el tacto, el gusto. Todo esto es controlado desde luego por el sistema nervioso. En el sistema nervioso se controla también lo que es el equilibrio. Aquí juega un papel importante el cerebelo. La conciencia, que de hecho nos diferencia incluso de otros seres vivos. La memoria, ya sabemos que tenemos memoria tanto a corto como a largo plazo. Y el lenguaje. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Vamos a organizarlo en dos grandes divisiones. El sistema nervioso central, o SNC. Ese va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal. Ya más adelante veremos cada una de las estructuras que integran el encéfalo. Va a estar protegido por unas membranas, cuya estructura histológica igual veremos más adelante, que se conocen como meninges. ¿Sí? La pia madre, la dura madre, el aracnoides. En el interior del sistema nervioso central vamos a encontrar unas cavidades denominadas ventrículos. Por estos ventrículos va a circular un líquido que se conoce como líquido cefalorraquídeo o LCR, líquido cefalorraquídeo. Nuestro encéfalo está alojado y protegido por la cavidad craneana y la médula va a estar protegida por la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, por otra parte, como su nombre lo indica, va a estar relacionado con los nervios que se encuentran alrededor de todo nuestro cuerpo, en la periferia. Va a estar formado por nervios craneales y también por nervios espinales, que a fin de cuentas van a derivar del sistema nervioso central y se van a ramificar por todo el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso, tenemos una parte central, del cual deriva el sistema nervioso central. Vimos que ya es el encéfalo, médula espinal. Y una parte periférica, del cual deriva un sector periférico, ¿sí? Que es el sistema nervioso periférico, hablando de los plexos nerviosos, las ramificaciones. Y un sector autónomo, que proviene entonces del llamado sistema nervioso autónomo, o SNA, que también se le conoce como sistema nervioso vegetativo, que va a controlar funciones básicas, vitales para los seres vivos. De hecho, hablaremos más adelante de ese sector autónomo. Aquí un esquema general del sistema nervioso, algunas estructuras representativas. Podemos observar lo que es el cerebro, desde luego, el centro de control principal. Algunos nervios, como los nervios faciales, el nervio frontal, el bulbo raquídeo, que es parte del tallo encefálico, la médula espinal. Podemos distinguir también los nervios intercostales, el nervio del músculo cutáneo. Podemos encontrar lo que es el nervio radial. Aquí pasa el nervio radial, nervio cubital, el nervio lumbosacro, está aquí desde luego en la región lumbar,
el nervio safeno interno, el nervio tibial anterior y el nervio femoral, ¿sí? Destacando entonces algunos de los principales nervios, ¿sí? En cuanto a los plexos, pues podemos destacar desde luego el plexo braquial como una red de nervios de tipo raquídeo que provienen de la columna cervical inferior, ¿sí? Y la columna dorsal. Estos nervios pues van a inervar lo que es el brazo, el antebrazo, ¿sí? Y también se relaciona con la región del cuello y el hombro, es un plexo bastante amplio. Y el plexo lumbar, por ejemplo, igual es un plexo muy importante, que va a estar formado por las raíces anteriores de los primeros 5 nervios lumbares. De manera general, el sistema nervioso central, como les dije, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Algunas estructuras a destacar, desde luego, en este sistema son el cerebro, que aquí vemos de color azul. El cerebro pues es un centro de control importante. Aquí vemos lo que es un corte sagital que nos permite apreciar lo que es uno de los hemisferios del cerebro, ¿sí? Podemos distinguir aquí de color naranja el diencéfalo. Está formado por estructuras muy importantes como el hipotálamo, ¿sí? El tálamo, ¿sí? Estructuras que se relacionan con ciertas funciones vitales como es el hambre, la sed, el control de la temperatura. Tenemos aquí de color morado lo que es el cerebelo, ese morado lila, algo así. El cerebelo es muy importante para lo que es el equilibrio, ¿sí? Y otras funciones de coordinación. Ubicamos aquí de color verde lo que es el cerebro medio o mesencéfalo. Aquí de color como color mostaza está el puente de Barolio, también llamado protuberancia. Aquí de un color azul como marino tenemos al bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga u oblongata, ¿sí? Todo esto constituye lo que es el tallo encefálico. Y ese tallo encefálico igual es muy importante para controlar funciones vitales, ya que contiene centros respiratorios, centros cardíacos, ¿sí? Centros que van a controlar incluso entonces otras regiones corporales, ¿sí? Otras funciones. Y aquí ya de color morado pues vemos la primera porción a nivel cervical de la médula espinal. Las neuronas van a ser las células que vamos a encontrar en el sistema nervioso, son las principales células, y pues van a estar relacionadas con la excitabilidad eléctrica de la membrana plasmática. Son células muy especializadas que van a participar en la recepción de estímulos y que van a permitir la conducción del impulso nervioso, ¿sí? Las neuronas, como bien lo habrán visto en su clase de biología, las neuronas no se reproducen o no se generan más una vez que alcanzan la madurez, ¿sí? Es por eso que se dice que los seres vivos tenemos contado el número de neuronas, ¿sí? Hay algunos estudios que tratan de demostrar eso día con día. Sin embargo, pues actualmente sabemos que la plasticidad neuronal sí es un poco limitada, ¿sí? Cada neurona se compone de ciertas regiones. Tenemos lo que es el cuerpo o soma, esta región de aquí, el cuerpo celular. Aquí en el cuerpo celular podemos encontrar desde luego el núcleo, porque se trata de una célula eucariota. Aquí de color verde representamos el núcleo, donde está presente la información genética. Aquí no se logra apreciar, pero en el cuerpo celular existen unas estructuras denominadas cuerpos de Niels, ¿sí? Estos cuerpos básicamente están formados por retículo endoplásmico rugoso y ribosomas y van a funcionar sobre todo para la síntesis de proteínas. Estas prolongaciones que nosotros observamos aquí se le conoce como dendritas. Las dendritas van a estar compuestas por fibras gruesas, cortas y generalmente ramificadas. De hecho, el nombre dendrita viene de la etimología dendros, que significa árbol, ¿sí? Haciendo énfasis en estas ramificaciones que se aprecian aquí. Vamos a encontrar que la parte más alargada de una neurona se conoce como axón. Esto va a ser una fibra larga, ramificada, y vamos a tener lo que es una región terminal, que le vamos a llamar terminal axónica o botón sináptico, ¿sí? Estas terminales axónicas van a ser regiones que van a generar una estrecha conexión en lo que es la axona de la neurona y la dendrita de otra neurona durante el proceso de sinapsis.
Aquí podemos observar neuronas reales vistas al microscopio electrónico, ¿sí? Podemos notar que estas células efectivamente realizan conexiones entre sí, como la imagen que vemos aquí en la parte superior izquierda, ¿sí? Y aquí podemos ver una neurona aislada, igual, muy clara su estructura y sus ramificaciones, ¿sí? En la parte inferior derecha. Las neuronas van a estar protegidas por un recubrimiento que se conoce como vaina de mielina, ¿sí? Esta vaina de mielina es una capa aislante que se va a formar alrededor de las estructuras nerviosas. Lo vamos a encontrar tanto en el cerebro como en la médula espinal, ¿sí? Y va a estar compuesta por proteínas y también de sustancias grasas. De hecho, aquí podemos encontrar esfingolípidos. Dentro de los lípidos, dentro de las grasas que vamos a destacar en la vaina de mielina, está un esfingolípido que precisamente se llama esfingomielina. La vaina de mielina actúa como un aislante y va a permitir, muy importante, que los impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos, se puedan transmitir de una manera más rápida y eficiente entre las neuronas, ¿sí? Y esto se lleva a cabo también gracias a los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier los vamos a encontrar interrumpiendo esta vaina de mielina a intervalos generalmente regulares, y estos intervalos permiten que el impulso nervioso durante el potencial de acción vaya saltando de un nódulo a otro, ¿sí? Esto permite a su vez que la transmisión de los impulsos nerviosos sea más rápida, y como podemos ver aquí en la imagen. Ya más adelante hablaremos del potencial de acción. Otras estructuras que podemos encontrar de manera significativa en el sistema nervioso son los llamados ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos celularmente son básicamente agrupaciones de los somas o cuerpos de las neuronas, ¿sí? Normalmente los encontramos fuera del sistema nervioso central y en el trayecto de los nervios del sistema nervioso periférico, ¿sí? Eso quiere decir que los ganglios los vamos a encontrar sobre todo en la periferia. Repito, son agrupaciones de los somas de las neuronas y van a representar un punto de relevo o incluso pueden ser conexiones a nivel intermedio entre estructuras neurológicas de nuestro organismo. Estos ganglios nerviosos, aquí podemos ver dos cortes histológicos, aquí vemos un ganglio craneoespinal, ¿sí? Vamos a observar que van a estar rodeados por una cápsula, van a estar rodeados por tejido conectivo, ¿sí? Que les va a dar protección y estructura, ¿sí? Ya que básicamente aquí vamos a tener un cúmulo de neuronas, ¿sí? Que van a servir como conexión, ¿sí? En cuanto a los tipos de neuronas, las podemos clasificar de acuerdo a su forma. Estas pueden ser unipolares. En este caso, ese tipo de neuronas va a presentar una sola prolongación que va a representar un doble sentido del soma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que vamos a tener una dendrita, ¿sí? Y un axón que van a actuar, digamos, de manera única, ¿sí? La fibra que vamos a tener principal va a actuar tanto como dendrita o axón, por eso se le llama unipolar. Estas neuronas suelen ser sensoriales, es decir, vienen por una función aferente. En cambio, las bipolares van a presentar extensiones citoplásmicas que van a salir del soma y estas van a actuar tanto con una función de entrada e independientemente con una función de salida. Es decir, vamos a tener una función de entrada formando parte de la dendrita y la función de salida formando parte del axón. Estas las podemos encontrar sobre todo en estructuras de los órganos de los sentidos, como la retina, la cóclea, el vestíbulo, o incluso la mucosa olfatoria. Las multipolares, que son las más conocidas, las más representativas del sistema nervioso, son las que más abundan, ¿sí? Aquí vamos a encontrar diversas prolongaciones de entrada que representan las dendritas y una sola salida a través del axón, como podemos ver aquí. Estas van a estar tanto presentes en el encéfalo y en la médula espinal. Es la neurona típica que vamos a encontrar descrita en los libros de biología y anatomía. Continuando con los tipos de neuronas, a las neuronas también las podemos agrupar de acuerdo a la función que desempeñan.
vamos a tener neuronas sensitivas, neuronas motoras y las también llamadas neuronas intercalares o de asociación. En el caso de las neuronas sensitivas, este tipo de neuronas van a estar representadas por neuronas que presentan dendritas que están conectadas a un órgano receptor y su axón generalmente va a estar conectado a otra célula nerviosa. Este tipo de neuronas va a generar una conducción que denominamos como conducción centrípeta. Es decir, nos van a permitir generar impulsos nerviosos desde afuera hacia adentro. Es decir, desde un receptor hacia un centro nervioso. Estas las podemos encontrar normalmente en ganglios raquídeos, craneales. ¿Sí? Al hablar de la naturaleza sensitiva de estas células, pues estamos hablando también que la conducción es de tipo aferente. Por otra parte, tenemos a las neuronas motoras. Estas transmiten los impulsos, digamos, de manera inversa. Los impulsos van a ser transmitidos desde los centros nerviosos a los órganos que van a estar implicados en la respuesta. A ese tipo de conducción se le denomina conducción centrífuga. Normalmente van a tener las dendritas conectadas a otra célula nerviosa y su axón a un órgano efector, que normalmente es un músculo, una glándula. ¿Sí? Vamos a encontrarlas en órganos, en estructuras que están sobre todo en el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. A diferencia de las sensitivas, aquí vamos a tener una conducción de tipo eferente. ¿Sí? Acuérdense, sensitivo aferente, motor eferente. ¿Sí? Este tipo de conducción igual lo platicábamos cuando vimos un poco del reflejo, cuando vimos cómo funciona el reflejo rotuliano. ¿Sí? Tenemos también las neuronas intercalares, también llamadas de asociación. Estas neuronas, que representamos aquí, son básicamente unas neuronas de conexión. Van a permitir la comunicación entre una neurona, ¿sí?, de tipo sensitiva y una neurona de tipo motora. ¿Sí? Van a actuar como neuronas que establecen esas conexiones. ¿Sí? A fin de cuentas, por ejemplo, en el reflejo, vamos a ver que se va a generar una respuesta a nivel de un músculo, como podemos ver aquí. Las neuronas, a pesar de que son las células más conocidas y son las unidades fundamentales, por decirlo así, del sistema nervioso, se ven apoyadas por otro tipo de células. A estas células de apoyo les denominamos células gliales, también llamadas neuroglia. La neuroglia o células gliales las podemos dividir en distintos tipos de células que van a ejercer ciertas funciones específicas. ¿Sí? Estas células forman parte del sistema nervioso y, como les dije, van a dar apoyo a las neuronas, van a dar un sostén y también participan en mecanismos de nutrición, así como defensa. Algunas células gliales importantes a destacar son, por ejemplo, los astrocitos. Estos astrocitos son células de apoyo, van a dar sostén estructural. Tienen que ver igual con el aporte de los nutrientes y también con la eliminación del exceso de ciertas moléculas como los neurotransmisores. Estos astrocitos son muy importantes y van a establecer una conexión importante también con una barrera, ¿sí?, de nuestro cuerpo, que es la barrera hematoencefálica, ¿sí?, la BHE, la barrera hematoencefálica, forman parte de dicha barrera. Tenemos también a la microglia. La microglia es muy importante porque la microglia se va a encargar de eliminar aquellas estructuras y desechos, ¿sí?, que ya no estén siendo utilizados entonces por el sistema nervioso. ¿Sí? Son como aquellas células que se van a encargar de limpiar todo aquello que nos sirve. ¿Sí? De hecho, son un tipo de macrófagos, son macrófagos especializados. Recuerden que los macrófagos realizan procesos de fagocitosis y son parte del sistema inmunológico, pero que dependiendo del tejido donde se encuentren van a denominarse de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupffer, en la piel se llaman células de Langerhans,
Aquí en el sistema nervioso le vamos a denominar microglia. ¿Sí? Normalmente, a nivel inmune, esta microglia suelen ser células presentadoras de antígenos, ACPs, y van a migrar a zonas de lesión de tejidos. Tenemos también los oligodendrocitos y las células de Schwann. Estas van a tener una función similar, pero de localización diferente, muy importante. Los oligodendrocitos van a encargarse de la producción de la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann van a encargarse de esa formación de la vaina de mielina, pero a nivel del sistema nervioso periférico. No lo olviden, esa diferencia es muy importante. Oligodendrocitos en sistema nervioso central, células de Schwann en sistema nervioso periférico. También tenemos las células ependimales o células ependimarias. Estas son un tipo de células epiteliales que van a recubrir los ventrículos cerebrales, así como el conducto de la médula espinal. ¿Sí? Eso quiere decir que estas células ependimarias van a proveer protección a estas estructuras. Vamos a encontrarlas a manera de células ciliadas que también fomentan o permiten un movimiento adecuado de líquidos cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces estas van a permitir un movimiento adecuado del líquido y van a darle protección a la estructura del sistema nervioso, como son los ventrículos. Aquí vemos imágenes representativas de esos tipos de células. Aquí podemos ver la estructura que forman las células epidemarias, y recubriendo los ventrículos, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central para producción de mielina, los astrocitos que forman parte importante de la barrera hematoencefálica, la microglia, que es un sistema de defensa, no lo olviden, a nivel nervioso, las células de Schwann, que sí van a formar ese recubrimiento de mielina, pero en sistema nervioso periférico, y aquí agregamos un tipo de célula que se conoce como célula satélite. También hoy en día son consideradas parte de la neuroglia. Hacen falta muchísimos estudios acerca de esas células. Se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, aunque se desconoce mucho acerca de ellas. ¿Sí? Mucho se piensa que realizan funciones de nutrición. Normalmente las vamos a encontrar alrededor del soma, ¿sí? Alrededor del cuerpo celular de las neuronas, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar a nivel ganglionar en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Esa cercanía de los ganglios, esa cercanía de los somas, ¿sí? Hace que se les llame o que se les denomine como células satélite. Pero repito, falta mucho por estudiar de esas células, pero podemos considerarlas entonces también como parte de la neuroglia. Ok, nada más a manera de recordatorio, para el ADA de generalidades del sistema nervioso, tiene una parte en equipo que se debió subir el 16 de mayo, ya más tardar 23:59 horas. Básicamente es una infografía que habla sobre generalidades, estructura y función de las células nerviosas, que es de lo que hemos estado comentando, así como los componentes celulares del sistema nervioso, conducción del impulso nervioso, sistema de protección del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo y médula espinal, estructura, división y función del sistema nervioso central, lo que es el arco reflejo, división y función de pares craneales, así como descripción de los neurotransmisores, y la estructura de la médula espinal y los principales plexos nerviosos, ¿de acuerdo? Aquí no hay problema si les llevó bastante la infografía, porque estoy consciente de que son subtemas que abarcan bastante, ¿sí? Así que es lógico que pues, nos lleve algunas hojas, algunas cuartillas en dicha infografía, ¿sí? En cuanto a la tarea individual, tenemos que resolver estos cuestionamientos, ¿sí? Esta se va a habilitar en Teams, si no me equivoco, de hecho ya se habilitó. Ya pueden subir la tarea, tienen a más tardar el 23 de mayo del 2022, ¿de acuerdo? 23:59 horas, ¿sí? Aquí vamos a responder preguntas básicas, como cuáles son las funciones principales del sistema nervioso. Nos van a hacer un cuadro comparativo donde van a describir a la neuroglia, como la que acabamos de ver, así como sus funciones y dibujos, ¿sí? Vamos a representar igual, mediante dibujos, los tipos de neuronas, señalando sus partes y función. Describimos a manera de diagrama cómo se lleva a cabo el impulso nervioso, cómo se protege el sistema nervioso central, ¿sí? La función anatómica de la médula espinal, la distribución de los nervios raquídeos,
Aquí vamos a hablar de la constitución de los plexos, ¿sí? Y así como los principales que derivan de cada plexo. La formación y distribución de los nervios torácicos, que provienen de los nervios raquídeos. Y vamos a enlistar también estructuras que conforman el encéfalo, ¿sí? Su función principal y su dibujo o recorte correspondiente, ¿sí? Y ya para finalizar esta parte individual, elaboran un cuadro sobre los pares craneales, mencionando su nombre, numeración y función. ¿De acuerdo? Todo esto es la parte individual que abarca lo que es generalidades del sistema nervioso y un poco más, de hecho, ¿sí? Si tienen alguna duda me pueden contactar por los medios oficiales. Saludos cordiales. Continuamos con el tema de generalidades del sistema nervioso. Hablaremos un poco sobre un proceso muy importante que se da en las células del sistema nervioso, como es la sinapsis. La sinapsis es un proceso en el cual las neuronas se vinculan mediante una relación entre el axón de una neurona y el cuerpo o las dendritas de otra neurona. Durante la sinapsis, las neuronas aparentemente se unen, pero en la realidad es que esta relación, al ser observada en microscopios electrónicos, es posible notar que queda un pequeño espacio entre ambas neuronas. Estas neuronas las vamos a nombrar de acuerdo a su rol o función que estén desempeñando en esta sinapsis. Vamos a tener una neurona llamada neurona o célula presináptica, que es una neurona emisora. Es por donde van a arribar las señales. Y esta neurona va a generar la liberación del neurotransmisor. Mientras que la neurona que recibe o que responde, que recibe el neurotransmisor o que responde a la neurona presináptica, la vamos a denominar neurona o célula posináptica, que es básicamente una célula receptora, ¿sí? Gracias a la sinapsis, pues se permite que se establezcan los impulsos nerviosos entre las células de nuestro sistema. Hay dos tipos de sinapsis básicas, ¿sí? Vamos a tener la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En el caso de la sinapsis eléctrica, vamos a tener que hay transferencia de información entre las células neuronales gracias a un transporte iónico. Ese flujo, ese transporte se da a través de canales directos, ¿sí? Tenemos aquí uniones que se llaman uniones gap que permiten la transmisión eléctrica entre neuronas. Mientras que la sinapsis química, aquí se va a generar una transferencia de información mediante la secreción de vesículas. Aquí podemos ver estas vesículas en las cuales van a almacenar unas moléculas muy importantes denominadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ser liberados a través de la exocitosis, un proceso celular que ustedes conocen, ¿sí? Y estos neurotransmisores, una vez liberados, se van a unir ya en la neurona postsináptica a un receptor específico para que puedan ejercer la función de dicho neurotransmisor. A las sinapsis también las podemos clasificar de acuerdo a las conexiones que se dan entre las neuronas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sinapsis llamadas axodendríticas, que desde luego hace referencia a la conexión entre el axón de una neurona con la dendrita de otra. Tenemos también la sinapsis axosomática, que se da entre el cuerpo de una neurona, o soma, y el axón de la otra. Así como vamos a tener sinapsis de origen axoaxónico, es decir, mediante la unión de axones de diferentes neuronas. Ok, vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la sinapsis química. Para ello es necesario que hablemos un poco de los neurotransmisores. De manera general, los neurotransmisores van a ser sustancias químicas de nuestro organismo que van a transmitir
información de una neurona a otra, ya lo vimos. Esto se hace a través de la sinapsis química. Esto se hace a través de vesículas que almacenan los neurotransmisores y que después son liberadas hacia la otra neurona, la posináptica. ¿Cómo se da la liberación de un neurotransmisor? Este proceso puede darse en algunas ocasiones de manera espontánea, aunque en la mayoría de las ocasiones solamente se va a producir cuando se genera un potencial de acción que alcanza el terminal axónico. Para que esto ocurra, tiene que haber una serie de pasos. Algo muy importante es la entrada de los iones de calcio, ya que la entrada de los iones de calcio permite que se fusione, ¿sí? Permite la fusión y la apertura de las vesículas que están situadas en la zona activa, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda mover dichas vesículas hacia un segundo compartimento de almacén o de almacenamiento. Conforme va entrando más iones de calcio a nivel de las terminales presinápticas, vamos a tener mayor cantidad de vesículas sinápticas, lo que va a conllevar a la exocitosis o la liberación de estas vesículas para que el neurotransmisor pueda ser vertido a lo que es la hendidura sináptica. Recuerden que tenemos dos neuronas que están participando en la sinapsis. Una neurona presináptica, aquí es donde se están formando las vesículas de almacén del neurotransmisor. Una neurona posináptica, donde se van a expresar los receptores a los cuales se van a unir los neurotransmisores liberados, ¿sí? Y entre estos dos, recuerden que tenemos un espacio denominado hendidura sináptica, que es realmente donde se liberan estos neurotransmisores, ¿sí? Entonces tenemos que hay una síntesis o producción de neurotransmisores en el soma neuronal, ¿sí? Estos neurotransmisores se van a ir transportando. Vamos a ver que también se van a almacenar a nivel vesicular. Y la generación de un impulso nervioso, de un potencial de acción, va a ocasionar que exista una apertura hacia los iones de calcio, ¿sí? Esta apertura de los iones de calcio, este aumento, provoca pues la unión de las vesículas al neurotransmisor y su posterior liberación a nivel de la hendidura sináptica. Una vez que este neurotransmisor se libera la hendidura sináptica, ¿sí? Se pueden unir a los receptores a nivel de la neurona postsináptica para que puedan continuar con su función. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores? Tenemos varios. De manera muy general vamos a hablar de ellos. Aquí tenemos un esquema bastante didáctico que nos menciona el nombre de los neurotransmisores, si pertenecen a alguna clasificación química, los receptores a los cuales se unen y las funciones que ejercen en dichos receptores. Por ejemplo, uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina se une a receptores llamados receptores muscarínicos y también a receptores muscarínicos nicotínicos, ¿sí? Vamos a ver que el papel de la acetilcolina de manera general, ¿sí? Suele ser excitatorio, ¿sí? Sobre todo si hablamos en receptores muscarínicos M1, M3, M5 y en receptores nicotínicos. Este papel excitatorio de la acetilcolina se relaciona con la vigilia, es decir, mantenernos despiertos, la conciencia, la memoria. También se relaciona con la dependencia de la nicotina, algo muy interesante. ¿Sí? De hecho, por eso reciben también el nombre de receptores nicotínicos. En el caso de los receptores muscarínicos M2, M4, aquí la acción es inhibitoria, ¿sí? Disminuyendo la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Otro muy importante es el famoso GABA. GABA es la abreviatura del ácido amino GABA-butírico. Repito, ácido amino GABA-butírico, ¿sí? Ese pertenece a la clasificación de aminoácidos y se va a unir a receptores GABA-A y GABA-B, ¿sí? GABA es un neurotransmisor con función meramente inhibitoria del sistema nervioso, ¿sí? De hecho es su principal función, ¿sí? Podemos encontrar que este neurotransmisor está relacionado con los lugares de acción
hipnóticos sedantes, anestésicos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso. También es capaz de modular la excitabilidad de neuronas motoras, ¿sí? Entonces no lo olviden, es muy importante esta función que tiene a nivel inhibitorio. En el caso del aminoácido glicina como neurotransmisor, este va a tener tanto funciones inhibitorias como excitatorias, sobre todo a nivel de los receptores que son sensibles a la estricnina. La estricnina es un alcaloide que es antagonista de esta función inhibitoria de la glicina. Esto se da sobre todo a niveles más altos en la médula espinal. En el caso de la función excitatoria, esta se relaciona con los receptores NMD, que son receptores de glutamato o ácido glutámico, que también es otro neurotransmisor, y en este caso aquí la glicina actúa como coagonista. Particularmente el glutamato, otro aminoácido, va a tener también funciones tanto excitatorias como inhibitorias. Sin embargo, la función excitatoria va a ser la principal, en la cual esta función excitatoria se relaciona sobre todo con la memoria a largo plazo, así como la excitotoxicidad neuronal. Como pueden ver, igual se une a diversos receptores. Este transmisor es muy importante para consolidar lo que es nuestra memoria. A nivel inhibitorio se relaciona con el procesamiento talámico sensorial. Dentro del grupo de las aminas biógenas tenemos a la dopamina, neurotransmisor muy importante, que tiene una función excitatoria a nivel de los ganglios basales y tiene que ver también con la memoria, el rendimiento, pero también tiene funciones inhibitorias, ya que estas funciones inhibitorias tienen que ver con la reducción de las descargas neuronales y la disminución de la propia molécula. Se une sobre todo a receptores que van desde los D1 hasta los D5. Otros neurotransmisores importantes. Igual dentro de las aminas biógenas tenemos a la histamina. Esta histamina se relaciona mucho con procesos alérgicos. Vamos a ver que tiene diversos receptores como el H1, H2 y H3. H1 y H2 tienen funciones excitatorias y H3 función inhibitoria. Lo que es la histamina a nivel excitatorio se relaciona con el papel al despertar, esos mecanismos adaptativos que generan ansiedad. A nivel H2 lo podemos localizar a nivel del hipocampo, la amígdala, los ganglios basales. Y en la función inhibitoria, en H3, aquí tiene que ver con la disminución del neurotransmisor, ¿sí? Y también podemos encontrar que siempre en H3 también puede ejercer una función excitatoria, sobre todo en el tronco encefálico. En el caso de la noradrenalina es una catecolamina que va a tener funciones excitatorias a nivel de los receptores alfa 1 y beta 1 y beta 2. Estas funciones excitatorias se dan sobre todo en el tronco encefálico, en el córtex, así como en el sistema límbico y el núcleo accumbens. La función inhibitoria se da a través de un flujo de salida simpático que viene fuera del sistema nervioso central y tiene que ver también con la disminución de la transmisión del dolor. En el caso de la serotonina, esta serotonina es muy importante, se relaciona con la felicidad, se relaciona con el sueño, ¿sí? Porque es un precursor también de la llamada melatonina, que nos ayuda a dormir. Y se relaciona igual con el metabolismo del triptófano, un aminoácido aromático esencial. Esta serotonina, como pueden ver igual, se une a diversos receptores y tiene funciones inhibitorias excitatorias. En el caso de sus funciones inhibitorias, funge un papel importante en lo que es a nivel de la ansiedad y depresión. De hecho, a los pacientes psiquiátricos que padecen trastorno de ansiedad y trastorno de depresión, se le administran fármacos que ayudan a la recaptación de esta molécula, ¿sí? Ya que se relaciona con el incremento de esa tranquilidad, de esa felicidad. Como pueden ver igual, su mecanismo excitatorio es bastante amplio. Se relaciona con acciones antipsicóticas,
transmisión neuronal a nivel del neocórtex, modulación presináptica, tiene que ver con los procesos cognitivos. ¿Sí? La serotonina es muy importante y participa en diversos procesos. Vamos a tener otro grupo, tal vez un poco menos conocidos, pero no menos importantes, el cual son los neuropéptidos, ¿sí? Es decir, péptidos que están a nivel del sistema nervioso. Tenemos los péptidos opioides, que se unen a receptores mu, delta y kappa. Su función es meramente inhibitoria, sobre todo esto va a generar papel analgésico durante el procesamiento sensorial. Y esto se relaciona desde luego con la dependencia a fármacos opioides. Otros neuropéptidos son las taquicininas, que tienen los receptores, asociación a los receptores NK1, 2 y 3. Y aquí la función es meramente excitatoria. Tiene que ver con el procesamiento del dolor y la regulación autonómica. Bueno, estos son algunos de los principales neurotransmisores. Tienen diversas funciones, tienen diversos orígenes. Claro que hablar de neurotransmisores sería algo muy complejo y nos llevaría mucho tiempo. De aquí nos preguntamos, ¿realmente existe una fórmula para la felicidad? ¿Hay una fórmula que nos pueda favorecer lo que es un desarrollo de la felicidad en nuestro sistema nervioso? Pues sí, se puede decir que varios de los neurotransmisores que vimos anteriormente pues se relacionan con ello. Hablamos mucho de la serotonina, ¿sí? Esta nos ayuda pues a incrementar la calma, la paciencia, el autocontrol, la adaptabilidad, genera que nuestro humor permanezca estable. Las famosas endorfinas, estas moléculas, son moléculas relacionadas con el dolor, ¿sí? De hecho ayudan a disminuir ese dolor. Una vez que nosotros tenemos cierto placer, ¿sí? Esas endorfinas son liberadas y nos ayudan a disminuir el dolor, disminuyen la ansiedad, aumentan el bienestar, nos ayudan a tener un mejor estado de ánimo, sedación, potencia el sistema inmune. La oxitocina es una hormona interesante, secretada a nivel de la neurohipófisis, ¿sí? Y está relacionada con lo que es la confianza, generosidad, de hecho favorece las relaciones afectivas, ¿sí? Esta oxitocina lo podemos ver incrementada sobre todo durante el proceso de parto, desde luego para las contracciones, y sobre todo se relaciona con el apego entre madre e hijo, ¿sí? O incluso entre pareja. Tenemos la dopamina que se relaciona también con el buen humor, la motivación, y la norepinefrina, ¿sí? Que es básicamente el nombre químico o nombre a nivel de neurotransmisor de la noradrenalina, que aumenta los niveles de atención, percepción, motivación o excitación, ¿sí? En conjunto, estas moléculas y neurotransmisores pues pueden establecer una fórmula básica para la felicidad, ¿sí? Como les dije anteriormente, pacientes psiquiátricos que padecen trastornos de depresión pueden ver reducidas ciertas moléculas relacionadas a la felicidad, con el cual es la serotonina, ¿sí? Ok. De aquí vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual son los potenciales eléctricos que se dan en la célula. Antes que nada, ¿qué es un potencial eléctrico? Un potencial eléctrico es una diferencia en la concentración de partículas cargadas entre un punto y otro, ¿sí? Es básicamente, hablando de física, de una forma de energía potencial. Nuestras células vivas, se encuentran polarizadas. A la diferencia de carga que se da a través de la membrana plasmática, le vamos a llamar potencial de membrana en reposo o RMP. ¿Sí? Repito, esa diferencia de carga en la membrana plasmática le llamamos potencial de membrana en reposo, ¿sí? Es mucho menor que el potencial de la batería de una lámpara, ¿sí? Estamos hablando de que este valor está muy cercano a los menos 70 milivoltios, ¿sí? Ese sería el voltaje establecido en una neurona que no se encuentra estimulada, es decir, que está en reposo. Este valor negativo es un indicio de que existen más partículas negativas en el interior de la membrana que en el exterior. Vamos a tener una diferencia de cargas del medio intracelular con respecto al medio extracelular. Las corrientes eléctricas en el organismo son creadas gracias al flujo de iones, principalmente de los iones sodio y potasio, a través de canales por compuertas en la membrana plasmática, ¿sí? Gracias a estos iones se da en gran parte de los mecanismos de las corrientes eléctricas en nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden que el sodio y el potasio son los principales electrolitos
que regulan ciertas actividades en nuestro organismo. Aquí la famosa bomba de sodio-potasio, que es un proceso activo que utiliza energía. Todo esto tiene antecedentes. El doctor Luigi Galvani, allá en el siglo XVIII, demostró conectando unos electrodos, como pueden ver en la imagen, a la médula espinal de una rana, que los tejidos animales son sensibles a la corriente eléctrica y que esta corriente viene a depender de las propiedades eléctricas propias de la membrana, ¿sí? Que van a jugar un papel importante. Entonces lo que hizo el doctor Galvani pues, fue conectar directamente electrodos a la médula espinal y demostró, ¿sí?, que los organismos generan un potencial eléctrico. Todo esto tiene un origen celular. Okay. Vamos a hablar de los diferentes potenciales. Tenemos el potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo se refiere a la diferencia de potencial eléctrico, que lo medimos en voltaje, entre el interior negativo, estamos hablando aquí del medio intracelular, y el exterior positivo, es decir, medio extracelular, que existe a través de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana, ¿sí?, fue una bicapa lipídica de una célula excitable en condiciones de reposo, ¿sí? Vamos a ver que hay una diferencia, por decirlo así, natural entre el medio intracelular y el medio extracelular en cuanto a los iones. Vamos a ver que los iones de sodio están mucho más concentrados en el líquido o medio extracelular que a nivel intracelular. Esta pequeña imagen nos muestra que tenemos una concentración de 145 milequivalentes por litro iones de sodio fuera, con respecto a los 12 milequivalentes por litro de iones de sodio dentro de la célula. Caso contrario, hablando de iones de potasio, estos iones van a estar en mayor concentración en el medio intracelular, mientras que en el medio extracelular vamos a tener una menor concentración. Aquí dentro podemos ver que en la imagen se representan 150 milequivalentes por litro iones de potasio, mientras que a nivel extracelular tenemos 4 milequivalentes por litro, ¿sí? Esta diferencia de cargas iónicas hace que se genere ese potencial eléctrico, ese potencial de membrana, que vamos a llamar potencial de membrana en reposo. Y esto es lo que va a dar una carga negativa, ¿sí? Vamos a tener una carga negativa que ya vimos, que es de menos 70 milivolts, ¿sí?, de la región intracelular con respecto al medio extracelular. Pasamos al denominado potencial local o graduado. Este potencial graduado se debe a la estimulación que una neurona causa, ¿sí?, mediante perturbaciones locales en el potencial de membrana. Varias neuronas pueden verse estimuladas mediante diversos agentes, hablando por ejemplo de sustancias químicas, la luz, el calor, o incluso una distorsión mecánica de la membrana plasmática. ¿Por qué decimos que es un potencial local o graduado? Esto se debe a que no van a ocurrir cambios sustanciales en las permeabilidades de los canales iónicos. Dura aproximadamente de 10 a 15 milisegundos, ¿sí? Una vez pasado este pequeño intervalo de tiempo, se recupera las concentraciones iónicas, así como el potencial en reposo, ¿sí? Podemos decir que, en pocas palabras, este potencial viene de unas perturbaciones locales mínimas, ¿sí?, que pueden alterar momentáneamente el potencial en reposo de la membrana. Esto, por ejemplo, se puede dar entonces por medio de la estimulación neuronal a nivel químico. Para una sustancia química se fija un receptor en la neurona. Aquí vemos este ligando, como si fuera un receptor en la membrana plasmática. Esto actúa como un canal que permite el paso de los iones de sodio. Entonces los iones de sodio comienzan a dirigirse hacia el espacio intracelular, empiezan a entrar a la célula. Esto va a causar pues una leve despolarización de la membrana, ¿sí? Sin embargo, aquí no se alcanza básicamente una perturbación mayor, ¿sí? Entonces por eso decimos que es un potencial local o graduado. Un potencial graduado
puede ser de origen despolarizador o EPSP, ¿sí? También puede ser de origen hiperpolarizador o IPSP, ¿sí? En el caso de que el potencial sea despolarizador, se puede desencadenar un potencial de acción solamente si alcanza una intensidad que supere el potencial de umbral. Vamos a hablar igual un poco más acerca de este potencial de umbral, ¿sí? Este potencial de umbral suele estar a menos 55 milivolts, ¿sí? Si se supera ese potencial de umbral desencadenado por esta despolarización, pues puede pasar un potencial de acción. Si no, pues no pasa dicho potencial. Puede ocurrir, sobre todo a nivel de las dendritas postsinápticas, y también se ha visto expresado en células del músculo esquelético, músculo liso o incluso músculo cardíaco. Aquí tenemos una gráfica bastante interesante que relaciona la diferencia entre este potencial graduado, ya sea despolarizante o hiperpolarizante, ¿sí? Tenemos en el eje de las Y el potencial de membrana medido en milivolts y tenemos en el eje de las X el tiempo, ¿sí? Un pequeño estímulo puede provocar una pequeña despolarización en nuestra membrana celular. Y aquí vemos ese cambio. Aquí tenemos el potencial en reposo. Recuerden que es de menos 70 milivolts. ¿Sí? Se puede generar un pequeño estímulo, pero este pequeño estímulo solo va a generar una pequeña despolarización. Conforme mayor sea el estímulo, pues va a generar una despolarización mayor, ¿sí? Que incluso puede ser más duradera, pero que no aumente de intensidad, ¿sí? Aquí vemos en línea segmentada morada lo que es el potencial de umbral, que es de menos 55 milivolts. Y tenemos en cambio un estímulo más intenso, es decir, un estímulo que sobrepase dicho potencial de umbral, se puede generar ahora o se puede pasar hacia un potencial de acción a nivel de la neurona postsináptica, ¿sí? También ese potencial graduado puede tener un origen hiperpolarizante o hiperpolarizador, ¿sí? En este caso, se debe a que algunos estímulos pueden provocar la hiperpolarización en función de los canales iónicos que son activados en la membrana celular, ¿sí? Como podemos ver, este potencial hiperpolarizante, ¿sí? Pues se va a ir, sobre todo, por debajo, se va a hacer más negativo, ¿sí? La carga de la membrana. Ok. Ahora, vamos a hablar del potencial más importante, que es el potencial de acción. Este potencial de acción es básicamente un impulso nervioso. Es el cambio más importante que se produce a nivel de los canales iónicos y que se relaciona desde luego con el voltaje de la membrana plasmática. Es un desplazamiento rápido, ocurre en milisegundos, en el voltaje de la membrana. Suele estar generado por la apertura de canales de sodio. Esto puede generar un potencial que dure cerca de un milisegundo, imagínense nada más un milisegundo, o puede incluso estar generado por la apertura de canales de calcio. En este caso, cuando hablemos de canales de calcio, puede durar hasta 100 milisegundos. Los potenciales de acción se pueden dar en neuronas, se pueden dar en células musculares y en células endocrinas, ¿sí? Aunque desde luego nosotros vamos a hacer énfasis a nivel neuronal. En este caso, hay un papel importante de este fenómeno en la comunicación intercelular y lo denominamos entonces como impulso nervioso. Muy importante es que comprendamos que existe una ley relacionada al potencial de acción, que le vamos a denominar ley del todo o nada. Esta ley nos dice lo siguiente: si la despolarización de la membrana no alcanza un potencial mínimo, que es lo que denominamos potencial de umbral, lo habíamos visto en la gráfica pasada, ¿sí? No se transmite el impulso nervioso, pero que aunque este potencial sea rebasado en mucho, solo se envía un impulso nervioso siempre en la misma intensidad, ¿sí? Esto es lo que denominamos como ley de todo o nada, ¿sí? Si no supero ese potencial de umbral, que ya vimos
que para superarlo se tiene que llegar a los menos 55 milivolts durante la despolarización, ¿sí? No se genera el impulso nervioso. O incluso, si ese potencial se ve rebasado, ¿sí?, se sigue enviando solamente un impulso nervioso y de la misma intensidad, ¿de acuerdo? Esa es la ley del todo o nada, ¿de acuerdo? Aquí vemos las fases del potencial de acción. Presten mucha atención, observen la gráfica y observen en la parte inferior, digamos, las subfases o las etapas en las cuales ocurren dicho potencial, ¿sí? Primero vamos a tener que los canales de potasio, ¿sí?, se abren, ¿sí? Y esto pues genera un potencial en reposo. Recordemos que en ese momento la carga del medio intracelular es más negativa, tenemos menos 70 milivolts, ¿sí? Aquí se representa también en la gráfica. Tenemos un potencial en reposo, número 1. Posteriormente, vamos a tener que se va a dar algunas aperturas de los canales de sodio y esto va a generar lo que es una despolarización, ¿sí? Empieza la despolarización, empieza a entrar el ion sodio, ¿sí? Vamos a alcanzar lo que es el umbral. Recordemos que ese potencial de umbral, aquí señalado con el número 2, es de menos 55 milivolts. Posteriormente, se abren más canales de sodio. Estos canales son canales de sodio dependientes del voltaje, ¿sí? Lo que va a llevar a un incremento en esa despolarización. Podemos ver que la gráfica pasa, ¿sí?, de un voltaje negativo hacia un voltaje positivo, ¿sí? Aquí en la parte 3 tenemos una rápida despolarización. Posteriormente, los canales de sodio se van a inactivar, ¿sí?, y los canales que permiten el paso del potasio se abren. Esto con el objetivo de repolarizar a la célula. Aquí vemos, ¿sí?, esta fracción descendente que representa la reapertura de los canales de potasio para la repolarización, ¿sí?, de la célula. Y poco a poco, ¿sí?, también se va a llevar a lo que se conoce también como hiperpolarización, ¿sí? Y finalmente, todos los canales se van a cerrar y la célula regresa al potencial en reposo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos los mecanismos que ocurren a nivel celular, ¿sí? Recuerden el movimiento de los iones, recuerden el cambio en los voltajes, el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Tenemos un potencial en reposo, se da una despolarización, se alcanza el potencial de umbral, ¿sí? Esto pues ya se relaciona con la ley del todo nada, continúa la despolarización, ¿sí? Posteriormente se da la repolarización e hiperpolarización, ¿sí? Podemos ver esa curva que se va un poco hacia abajo y se alcanza de nueva cuenta lo que es el potencial de membrana en reposo. Durante un potencial de acción y por unos cuantos milisegundos después, hay un momento que va a ser difícil o imposible estimular de nueva cuenta la región neuronal para que se pueda dar otro nuevo potencial de acción, ¿sí? Ese es un periodo básicamente de resistencia que vamos a llamar periodo refractario, ¿sí? Repito, tenemos un periodo refractario en donde va a ser complicado que se pueda generar de nueva cuenta una estimulación para generar un potencial de acción a nivel neuronal, ¿sí? Este periodo refractario pues no va a permitir que se dé otro potencial de acción. Es básicamente un periodo de resistencia, ¿eh? Aquí se ilustra todo lo que hemos comentado hasta ahora. Tenemos un potencial en reposo, menos 70 milivolts, se da un estímulo, ¿sí? Comienza la despolarización, se alcanza un potencial de umbral a los menos 55 milivolts, ¿sí? Se da esa completa despolarización por entrada de los iones de sodio, ¿sí? Ya se está generando en sí el potencial de acción. Ahora se mueven los iones de potasio, comienzan a entrar los iones de potasio para volver a repolarizar, ¿sí? Para que finalmente se llegue de nueva cuenta a un estado en reposo y pueda continuar otro potencial de acción. Ok. El potencial de acción se da tanto en fibras mielínicas como amielínicas, ¿sí? Ya habíamos comentado anteriormente que la vaina de mielina es una capa aislante formada por proteína y por grasa como la esfingomielina que va a envolver
a las fibras nerviosas. ¿Sí? Los axones son recubiertos por esta estructura aislante. Muy importante, mencionamos que en el sistema nervioso central es producida por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que existen tanto fibras mielínicas como amielínicas. Una fibra mielínica es aquella que está completamente recubierta por la vaina de mielina, mientras que una fibra mielínica es aquella que deja espacios, ¿sí?, que no están cubiertos por la mielina, ¿sí? Esto lo vamos a observar en el sistema nervioso periférico. Vamos a ver que existen fibras en las cuales las células de Schwann no cubren completamente, ¿sí?, la fibra nerviosa, ¿sí? Esto le denominamos fibra mielínica. Esto se relaciona sobre todo durante etapas del desarrollo, ya que existen procesos que conllevan a la mielinización de estructuras durante nuestro desarrollo, ¿sí? Y vamos a ver que ciertas fibras, sobre todo fibras tipo C, van a tener estos espacios en los cuales carecen de esta vaina de mielina, ¿sí? El impulso nervioso, el potencial de acción, se pueden transmitir realmente en ambos tipos de fibras, pero nosotros vamos a hacer énfasis sobre todo a nivel de las fibras mielínicas, ¿sí? Esto se debe gracias a una conducción que vamos a denominar como conducción saltatoria, ¿sí? Esa conducción saltatoria la vamos a tener entonces en las fibras mielínicas y se debe gracias a esos espacios que queda entre la vaina de mielina en el axón, ¿sí?, que son llamados nódulos de Ranvier, que ya lo habíamos explicado igual al momento de hablar sobre las partes de la neurona, ¿sí? El impulso nervioso entonces va a moverse de manera saltatoria a través de estos nódulos de Ranvier, ¿sí?, que son espacios, digamos, donde no hay cubierta de mielina, ¿sí? Ok. Aquí tenemos los tipos de fibras. Tenemos fibras tipo A, tipo B. Las tipo A pueden ser alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Tanto las A como B son fibras mielínicas, ¿sí?, mientras que las tipo C, de la raíz dorsal, y C simpáticas, son amielínicas, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de esos casos. Aquí vemos sus funciones. Van a tener funciones sensitivas, motoras, somáticas, relacionadas al dolor, etc. El diámetro de las fibras, la velocidad que alcanza el impulso nervioso, la duración del potencial de acción en milisegundos, e incluso la duración en milisegundos también de ese periodo refractario entre potenciales de acción, ¿sí? Muy importante, repasen esta tabla.